Buenas tardes a todos. Eh, Igual, buenas tardes a los que están de manera virtual por Teams. Ahí, por favor, si me pueden comentar si se escucha bien, si pueden poner ahí en los comentarios si está todo en orden. Y estoy al pendiente, ¿sí? Alguien que nos apoye de los que están de manera virtual. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, el día de ayer nos quedamos en algunos conceptos que son los de temperatura, calor, energía térmica, y además ya lo estamos llevando al punto de vista de la primera ley de la termodinámica. Hablamos de la ley cero. Ahora vamos a enfocarnos en la primera ley. Recuerden que esta semana es como un repaso de su curso de Termo 1. Y en esta ecuación de la primera ley de la termodinámica decíamos que aparecen varios términos. Uno de ellos el calor, otro es el trabajo y el cambio de la energía del sistema, ¿sí? Entonces, esta ecuación, o más bien esta ley de la termodinámica, la podemos ver de esta forma, como un cambio de energías, donde tenemos una cierta energía de entrada a un sistema, donde puede existir la salida de una de estas energías o de varias, y esto se ve reflejado en un cambio en la energía del sistema. Estas energías las podemos calcular o analizar como flujos de energía. Por lo tanto, aquí tenemos en la segunda ecuación un término que es de potencia. Aparece unidades de kilowatts en la segunda ecuación, la que aparece abajo, donde ahí ya interfiere las unidades de tiempo, la tasa de transferencia de energía de entrada, la tasa de transferencia de energía de salida y cuánto fue el cambio en el sistema en ese periodo de tiempo, en un delta T de tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un balance de energía muy simple. Simplemente, todavía no nos enfocamos en qué tipos de energía entraron y qué tipos de energía salieron, ¿vale? Ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a permitir, bueno, no. Cuando hablamos de energías de entrada, podemos hablar que hay dos tipos. Este tipo de energías de entrada puede ser trabajo, puede ser calor, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan ustedes la convención de los signos? ¿Cuál era positivo, cuál era negativo en un sistema? ¿Cuándo tomamos como positivo el trabajo? ¿Cuándo tomamos como negativo el trabajo? Cuando se suministra, ¿qué signo le damos? Positivo. Y cuando sale del sistema lo damos como un signo negativo. ¿Sale? Esa es la convención de signos que vamos a seguir. En varios libros, en los más actualizados, sí, en la bibliografía más actualizada es la convención de signos que se utiliza. Y en algunos libros que ya tienen un poquito más de tiempo, se utiliza otro tipo de convención. ¿Sale? Solamente hay que revisar qué convención se está utilizando, pero en principio estamos hablando de que si es trabajo de entrada es positivo, si es trabajo de salida es negativo. Lo mismo para el calor, calor de entrada positivo y calor de salida negativo. ¿Vale? Entonces tenemos estos dos tipos de energías que pueden ir en esta parte de la ecuación, entradas o salidas. Y en el término de el cambio de la energía del sistema, aquí podemos tener una energía que tenga que ver con la energía cinética de un sistema, puede ser también la energía potencial del sistema, o también puede ser un cambio en la energía interna, ¿sí? Que comúnmente este término lo conocemos como un delta U, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la ecuación del balance de energía. Ahorita lo estamos viendo para sistemas cerrados, donde interfiera el trabajo, ya sea más menos, el calor, de igual forma, más o menos, dependiendo de si es de entrada o de salida, y nos vamos a enfocar en el cambio de la energía interna.
Si ustedes identifican que uno de estos términos, bueno, esta ecuación estaría dada en unidades de joules, y si ustedes identifican que uno de ellos tiene un puntito arriba, quiere decir que es una tasa de transferencia o potencia. Y entonces aquí en el sistema internacional serían kilowatts o watts. Entonces nos vamos a enfocar en esta ecuación para, les digo, hacer un repaso de lo que ustedes ya vieron. Ustedes, quizás esta es la ecuación que más utilizaron en el semestre de Termo 1, pero pues ahorita vamos a hacer un repaso de estas ecuaciones, ¿sí? Si hay algún comentario en los que están de manera virtual, nos lo pueden hacer mención. ¿Sí? Ya mencionamos que el día de ayer que el calor era energía térmica en movimiento. Y mencionamos también el concepto de trabajo. ¿Qué dijimos que era el trabajo? La energía útil que podemos aprovechar para mover un sistema o mover un eje, ¿sí? Hay diferentes tipos de trabajos. Podemos tener trabajos eléctricos, trabajo de eje, o simplemente el desplazamiento de las paredes del sistema, que exista un cambio en el volumen con una cierta presión, ¿sí? No sé si ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva, ¿sí? Entonces aquí aparece lo que les mencionaba anteriormente. Nos vamos a enfocar en esta ecuación del balance de energía, teniendo en cuenta el calor, el trabajo y el delta de energía del sistema, donde el delta de energía del sistema puede ser un delta U, energía interna, o vamos a ver cómo sale la ecuación de la entalpía, que tiene que ver ese cambio en las condiciones del volumen y de una presión. Aquí aparece nada más como calor neto de entrada, donde el calor neto de entrada es una resta entre el calor de entrada menos el de salida, y el trabajo neto de salida va a ser el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Vean que aquí en la ecuación 1, en la primerita ecuación, aparece el trabajo como un valor negativo, ¿sí? Pero es el trabajo neto de salida. Si este negativo lo multiplicamos por la ecuación que aparece aquí abajo, el primer término va a ser negativo, quedamos trabajos de salida negativos, y este menos de la ecuación de arriba con el menos de la ecuación que está al final, daría menos por menos, daría más. Trabajo de entrada positivo, ¿sí? Entonces, es otra forma de reescribir la ecuación del balance de energía para sistemas cerrados. Sabemos que si un sistema pasa a través de un proceso termodinámico, la energía va a cambiar ya sea forma de trabajo o de calor, pero debe de existir una conservación de la energía, el principio de conservación de la energía. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ahora nos vamos a enfocar en el término del trabajo. Ya habíamos dicho que el trabajo, es la energía útil, y entonces el trabajo también lo podemos ver de maneras físicas. Aquí en la ecuación que aparece abajo aparece un delta W, un cambio en el trabajo realizado, y tomando en cuenta magnitudes físicas aparece una F por una L, que es fuerza por distancia. Fuerza por distancia nos da trabajo. Ahora, si esta distancia es un recorrido pequeño, un delta S, que sería, por ejemplo, en la imagen, vean que inicialmente el pistón se ubica en esta posición y el gas en la segunda imagen hace un trabajo hacia arriba. Entonces desplaza el pistón y tenemos una distancia que se cambió. Este delta S es la distancia que se movió. Entonces,
En la ecuación del trabajo aparece fuerza por L, distancia, y es lo mismo que fuerza por esa pequeña diferencia en cuanto a la altura en las imágenes que aparecen ahí en la diapositiva, ¿sí? Ahora, si recordamos, fuerza es igual a presión por área, ¿sí? Y entonces aquí aparece otra ecuación para calcular el trabajo realizado por un sistema sobre las paredes o sus fronteras que lo contienen. Entonces ya tenemos una ecuación donde aparece presión por área y luego aparece un delta S. Si yo multiplico el área por una magnitud, como la distancia, perdón, área por distancia, nos da volumen. Y entonces aparece la ecuación que a lo mejor ustedes han utilizado, que es presión por el cambio del volumen igual al trabajo. ¿Vale? Finalmente, en la diapositiva, la ecuación que está del lado derecho, en la parte inferior, tenemos la integral del trabajo entre un proceso con una etapa inicial y una etapa final, el punto número 2, y se calcula mediante la integral de la presión por el cambio del volumen. ¿Sí? No sé si hasta aquí vayamos bien. ¿Todo bien? Una pregunta. Aquí aparece en la ecuación del trabajo, aparece un delta W, pero aparece con una D, una delta griega. No aparece como una D normal que nosotros utilizamos. ¿Sí? No aparece con esta D. Si se fijan aquí, esta delta o esta D es la delta griega. No se escribe como DW. ¿Por qué no se escribe como con esta forma? ¿Y qué indica el que esté escrito con esta delta? El tipo de propiedad. Sí, tiene que ver con el tipo de función termodinámica. No sé, ¿recuerdan a qué hace referencia cuando yo escribo una función termodinámica con la D normal? Un cambio en esa función termodinámica. ¿Y qué diferencia hay cuando yo la escribo con una D griega, con la delta, y la función termodinámica? ¿A qué me hace referencia? No, no es para diferenciar si es una propiedad intensiva o extensiva. ¿Dependiente de una variable? No, tampoco. ¿O más de una variable? No, no es por la dependencia. ¿A qué será? ¿A qué hará referencia el que tenga una delta o al que tenga una D? Por ejemplo, cuando yo evalúo, vamos a suponer que en la imagen que aparece arriba, este en su etapa inicial tiene una temperatura de, no sé, 20 grados centígrados. Y aquí, ese sería T1. Y aquí en su etapa final, no sé, que a lo mejor sean 60 grados centígrados. En esta propiedad termodinámica de la temperatura, yo podría hacer la resta de T etapa final menos etapa inicial, sería 60 menos 20, ¿vale? Y esto lo podría escribir como un delta T con la D normal, ¿sí? ¿Por qué esta variable termodinámica como el trabajo no la puedo escribir, o por qué lo ponen así en los libros, como una D normal? Otra pista, otra de las variables termodinámicas en las que se hace referencia cuando hay cambios es con el calor. El calor también podemos hacer una etapa en la que un sistema gane calor
Y la forma de escribir ese cambio en energía térmica es con este símbolo, con una delta Q. Pero ¿por qué en unas utilizamos delta y por qué en otras utilizamos simplemente la D? ¿Qué dicen los que están de forma virtual? ¿A qué hará referencia? Es porque depende de la trayectoria que lleve. Depende del, bueno, por así decirlo, del camino por el cual se llega a ese estado, a ese segundo estado. No, no Cuando necesariamente. cuando es la D normal, creo que es únicamente dependen del estado inicial y del estado final. ¿Qué es una función de estado y qué es una función de trayectoria? Sí. ¿Habían escuchado eso de función de estado y función de trayectoria? ¿Cuál es la diferencia entre una función de estado y una función de trayectoria? Es eso mismo, las funciones de estado únicamente dependen del estado en el que se encuentran, ya sea, digamos, la energía interna, Entre una función únicamente de estado depende de y una de la trayectoria. temperatura. Eso. Y dicen, esta función solamente depende de la trayectoria. ¿A qué hará referencia el que sea de trayectoria? No. ¿Qué dicen los que están de forma virtual? ¿Alguna opinión? ¿Qué es una función de estado? ¿Qué es una función de trayectoria? Y si no se acuerdan, no hay problema. Para eso estamos ahorita, para hacer ese repaso. Imagínense que ustedes van a, no sé, ¿cuál será un cerro cercano aquí en León, Guanajuato? O un cerro que sea muy turístico. El de Cristo Rey, ok. Dicen que aquí en León hay un cerro que se llama, ¿es el Cerro de Cristo Rey? Ok. Si ustedes se encuentran en la parte baja del cerro, su objetivo es llegar hasta la parte de arriba. Ok, entonces tienen que tomar un camino para llegar desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Si nos vamos a términos energéticos, será lo mismo que una persona suba el cerro por una trayectoria, en diagonal que a lo mejor está pavimentada y que otra persona haga el mismo, tiene el mismo objetivo de ir desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, pero él sigue una trayectoria en zigzag o un camino lleno de terracería. En cuestiones energéticas, ¿cómo compararían ustedes estos dos caminos? ¿Será lo mismo energéticamente el subir el cerro? ¿Le costará la misma energía a una persona subir el cerro de manera por un camino todo pavimentado o por un camino todo en terracería? No, ¿verdad? En principio, la persona que suba ese cerro, si lo hace por el camino que está más, vamos a decir, pavimentado, pues va a gastar una menor cantidad de energía o va a utilizar, sí, menos energía para llegar desde el punto 1, que es la parte de abajo, hasta el punto número 2, ¿vale? Entonces ya vemos ahí que hay una diferencia entre la energía que se consume yendo de una trayectoria a otra, ¿vale? Si nos vamos por la terracería, pues vamos a gastar más cantidad de energía y el objetivo va a ser el mismo, llegar hasta la parte de arriba, ¿sí? En este ejemplo que les estoy dando, la energía es una función de trayectoria. Depende de qué trayectoria estamos siguiendo, el camino A o el camino B. La forma de diferenciar eso en termodinámica es con estas letras. La letra griega delta. Si ustedes revisan un libro y identifican que la propiedad termodinámica o la función termodinámica más bien está relacionada con una delta,
quiere decir que es una función de trayectoria. Depende del camino que siguió para obtener su valor, ¿sí? En cambio, una función de estado solamente depende de su etapa inicial y su etapa final. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les estaba dando del cerro, ¿cuál sería una función de estado? Bueno, una función de estado sería la altitud. Se encuentran en el estado 1, sería altitud 0, y en el estado 2 se encuentran en la parte de arriba del cerro, y no sé cuánta altitud tenga el cerro, de cuántos metros será, pero es la misma, es el 1 y el 2, comparándolo, es lo mismo, es una función de estado, solamente le interesa el inicio y el final. Sin importar qué trayectoria seguimos, el objetivo sigue siendo el mismo, estar en la parte de arriba. Y eso pasa, por ejemplo, con el caso de la temperatura. Solo evaluamos la temperatura en un inicio y en un final. Es una función de estado. ¿Vale? Entonces, para que ustedes ahí, cuando hagan la revisión bibliográfica en algunos libros y encuentran esto de la delta y la D normal, sepan a qué se hace referencia, a una función de trayectoria y a una función de estado. La de trayectoria. La letra delta es de trayectoria y la letra D es de estado. ¿Vale? Ok, entonces ahí aparece ese ejemplo de el trabajo realizado por un gas al cambiar su volumen, al expandirse. ¿Sí? Se mueve una cierta distancia a una presión constante y hubo un cambio en el volumen. Si tomamos en cuenta la ecuación que aparece aquí de la integral, podríamos evaluar el trabajo realizado por ese gas. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en este tipo de diagramas de presión contra volumen. Estos tipos de diagramas también los vamos a ver un poquito más adelante para ciclos de potencia. En este diagrama tenemos en los ejes la presión versus el volumen. Tenemos el estado inicial, que es el punto número 1, y donde se encontraba inicialmente el pistón. Y después tenemos que se mueve una cierta distancia hasta llegar hasta el estado final, que es el punto número 2. Y tenemos ahí una trayectoria que sigue el pistón. ¿Vale? Hubo un cambio en el volumen y hubo también un cambio en cuanto a la presión. Si ustedes multiplican la presión por el diferencial del volumen, van a tener el diferencial del área. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Ok. Teniendo en cuenta esta ecuación que aparece aquí, quedó la pluma. Teniendo en cuenta la ecuación que aparece aquí, traten de resolver este problema. ¿Sí? Si es necesario que regrese para que vean la ecuación, aunque es algo sencilla, pero si es necesario me dicen. ¿Sí? Aquí nada más vamos a evaluar el trabajo. No estamos tomando en cuenta si hubo transferencia de calor o el cambio de la energía interna del sistema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda a la hora de resolver el problema? Me comentan, por favor.
Siempre que se enfrenten a un problema de termodinámica, traten de hacer un diagrama del proceso. Tener un diagrama de la etapa inicial, las condiciones y las variables que conocen de esa etapa inicial, y después un diagrama de la etapa final y qué propiedades y condiciones conocen de esa etapa final, para tener una mejor visualización del problema. Les doy unos 5 o 6 minutitos para que traten de resolverlo. Y alguien de los que está de manera virtual ya lo terminó, también nos puede decir su resultado. Una clave muy importante para resolver el problema es tener en cuenta qué tipo de sistema estamos utilizando. ¿Qué característica tiene el sistema que estamos usando? Aparte de que es isotérmico, que es un gas ideal y es cerrado. Las dos cosas muy importantes. Es un sistema cerrado y es un gas ideal.
No recuerdo. No recuerdo la respuesta. Ok. Hay que ver lo de la presión. $56.45. Ok. Ahorita vamos a ver de las respuestas que ya tienen por acá y las que tienen ustedes allá de forma, los que están de forma virtual. Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿sí? Una cosa muy importante. ¿Recuerdan qué pasa con el signo del trabajo? ¿El sistema está entregando trabajo o nosotros estamos aplicando trabajo sobre él? Nosotros estamos aplicando trabajo. Entonces, ¿ahí qué les dice eso que estamos analizando? Que entra trabajo al sistema. ¿Sí? $55.45. Ahorita vemos las respuestas. Una pregunta para los que están de manera virtual. ¿Utilizaron la misma presión? ¿Analizaron el problema y lo resolvieron como presión constante? A ver qué nos dicen por allá. Y mientras les doy otros minutitos más, teniendo en cuenta que es un gas ideal, es un sistema cerrado, se le está aplicando trabajo al sistema y, muy importante, la única propiedad que nos dice que permanece constante es la temperatura. Entonces, esto es la parte clave para resolver el problema. ¿Cuántos de ustedes han utilizado esa ecuación que está subrayada en rojo? ¿Será importante utilizar esa ecuación o no? No la podemos determinar como constante. Podemos sacar una ecuación que nos permita calcular esa presión. También solamente nada más el valor de la presión. Tengas una ecuación donde sea la presión es función de, eso lo vas a sustituir en la ecuación de la integral. ¿Sí? Dice el compañero Manuel que sí, porque el área bajo la curva es el trabajo. Ok. Nada más que recuerden, por ejemplo, que si estamos analizando un sistema parecido al que aparece ahí en la figura, vean que la presión no es constante. La presión 1 es diferente a la presión 2. En este caso, en el problema que nosotros estamos analizando, es el caso contrario a lo que marca el diagrama. Nosotros vamos de un volumen mayor a un volumen menor. Entonces, estaríamos haciendo la trayectoria partiendo de aquí, partiendo del punto número 2, yendo hacia el punto número 1. ¿Sí?
Vean que para resolver este término de trabajo, aparece aquí en esta integral el término de la presión, ¿sí? Pero al ser una variable la presión, no es una constante, entonces tenemos que poner una función que nos permita determinar la presión, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Entonces, de aquí nos apoyamos de que el sistema es aire y por lo tanto podemos escribir que presión por volumen es igual nRT, ¿sí? Si nosotros despejamos la presión, tenemos volumen, perdón, nRT sobre volumen. Ahora, si el sistema es cerrado, ¿qué pasa con este término? Es constante porque aparece N, que es el número de moles. El número de moles aquí es el mismo número de moles acá. Entonces, este es un valor constante. La R, pues es la constante universal de los gases y también es un valor constante. Y ahora, me faltó encerrar la temperatura. También es un valor constante porque tenemos que es un proceso isotérmico. Entonces, esta ecuación la podemos escribir como C sobre volumen, donde C engloba todas las constantes, el número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Y ya tenemos una expresión para la presión, C sobre V. ¿Preguntas hasta aquí? Si tienen alguna pregunta de los que están de manera virtual, aquí estamos al pendiente. Estamos viendo ahí el chat. Ya que determinamos una función para determinar la presión, tomando en cuenta el volumen, esto de aquí lo puedo sustituir en esta ecuación de acá. Y entonces me quedaría como ¿sí? La integral de 1 a 2 de la constante dividida entre el volumen diferencial del volumen. Ahora sí, dentro de la integral ya aparece una constante. Ahora sí, si es una constante la podemos sacar de la integral. Entonces podemos dejarlo como W igual a C de 1 a 2 y quedaría dB sobre V. La forma de resolver esta integral, ¿cuál es la resolución? El logaritmo del volumen. Entonces nos quedaría W que multiplica a C logaritmo del volumen evaluado en 1 y en 2. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces como vamos a hacer la evaluación, pues es el límite superior menos el límite inferior, sería C, que multiplica logaritmo de volumen 2, menos logaritmo de volumen 1. Y si tengo ahí una resta de logaritmos, ¿qué podemos hacer? Utilizamos las leyes de los logaritmos y lo dejamos expresado como una división entre los argumentos del logaritmo. Bueno, aquí ya me quedó un poquito amontonado. Vean que ahora me quedó una expresión que depende del volumen
Y el volumen sí lo conozco. Conozco el volumen 1 y conozco el volumen 2. Para terminar de resolver el ejercicio, solamente me falta calcular C. ¿Y cómo voy a calcular C? ¿Sustituyendo en dónde? Regresando el valor, no tan allá, no es necesario irnos hasta NRT. Una antes. Presión, volumen. Correcto. Multiplicar la presión por el volumen. Entonces sería en esta ecuación que aparece aquí, lo voy a subrayar en rojo. De aquí de esta ecuación, vamos a calcular C. C es igual a presión 1 por volumen 1. Serían 100 kilopascales por 0.4 metros cúbicos. Cuando ustedes multiplican kilopascal por metro cúbico, ¿qué unidades da? Kilojoules. $40 kilojoules. ¿Sale? Entonces, si ustedes sustituyen en la ecuación del trabajo, en esta ecuación que aparece aquí, ya podríamos resolver el problema. Y me dicen cuánto obtienen. Ahí lo escriben en el chat, los que están desde su casa. Y me comentan si hay alguna pregunta, alguna duda. En el lado del logaritmo, ese término no tiene unidades porque es volumen entre volumen, entonces es adimensional. Simplemente queda el trabajo en términos de C, y C tiene unidades de kilojoules, entonces es coherente nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Menos 55.45. Ok, Alejandro, creo que tu resultado es correcto, ¿no? ¿Me comentas? ¿Sí? ¿Lo resolviste de esta forma o seguiste otro procedimiento? Ok, bien. Muy importante, no nos vayamos con la finta de sacar de la integral a la presión si la presión no está mencionada dentro del enunciado del problema. Porque aquí quizás nos pudimos haber ido porque sacamos la presión, le decimos que es presión constante y nos queda como una diferencia entre volúmenes. Y entonces nada más tomo en cuenta la diferencia de volúmenes y lo multiplico por la presión. Siempre identificar el tipo de proceso que es. En este caso era un proceso isotérmico. Si vemos en un enunciado que es a presión constante, ¿qué tipo de proceso es? Isobárico. ¿Sí? Ok, dice su compañero Javier que por qué para calcular C se hace con el estado 1 del volumen. Se hace con el estado 1 del volumen porque del estado 1 del estado 1 del sistema conocemos el volumen y la presión. Entonces, si vemos la ecuación del gas ideal, tenemos presión por volumen es igual a NRT, que NRT es toda la constante,
Y entonces, si lo sustituimos en la etapa inicial, sería presión 1 por volumen 1, igual a C. Lo mismo se puede hacer ahora para determinar la presión 2. Fíjense que ahora ya tenemos el valor de C, tendríamos lo de este lado de la ecuación, tendríamos C igual a presión 2, volumen 2. Y la única incógnita sería la presión 2. Nada más para completar un poco más el problema, ¿cuál sería la presión 2? 400. ¿Sí? Entonces, el valor de la constante la calculamos simplemente porque del estado inicial conocíamos prácticamente todas sus características para el gas ideal. Presión y volumen igual a la constante. Y ahora, muy importante, es un sistema cerrado. Si no fuera un sistema cerrado, tendríamos un cambio en cuanto a la masa y entonces ya no sería igual a una constante. Pero al ser un caso cerrado, pues entonces ahí sí tenemos un valor constante. Perfecto. 400, ahí nos menciona también Eric. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Ok. Ya mencionamos ayer la parte del calor. Estuvimos analizando el concepto de calor. Ya quedamos que no tiene nada que ver con conceptos o con palabras coloquiales como calentura, clima, pasión, por ejemplo, café, movimiento y temperatura, ¿sí? El calor está relacionado con la energía térmica y la energía térmica en movimiento, ¿vale? Anteriormente se creía que el calor era un fluido y los griegos le llamaron calórico, ¿sí? Es un fluido fantasma, decían ellos. Pero pues más adelante ya se hizo un análisis con mayor detenimiento y conforme fue avanzando la civilización, nos dimos cuenta que es un término de energía, térmica, ¿vale? Siempre el concepto de calor va a ser transferido de un cuerpo que esté a alta temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Aquí aparece un concepto de frío. En termodinámica no existe el concepto de frío. Simplemente es para relacionar temperaturas bajas. Pero tal cual en termodinámica, pues el frío no es algo en lo que vaya a aparecer nuestros problemas. Siempre hablamos de transferencia de calor, ya sea positiva o negativa, pero no de frío. ¿Sí? Algo muy interesante es que se hicieron experimentos cuando se estaba analizando este concepto de calor, donde a 3 sustancias se sometían con una fuente de calor, como lo puede ser un mechero, que sería la fuente directa de energía térmica, y esta energía térmica se ponía cerca de la sustancia 1, el mismo periodo de tiempo para todas las sustancias, de la 1 a la 3, y se veía que al ser sustancias diferentes, no tenían la misma temperatura al final del experimento. Digamos que el mechero lo ponemos en la sustancia 1, cercano a la sustancia 1, durante 1 minuto, y medimos su temperatura final. Todas las sustancias empezaban con la misma temperatura. Lo ponemos con la sustancia 2, 1 minuto, y la temperatura del elemento 2 era diferente a la del elemento de la temperatura 1. Finalmente, se ponía el mechero cercano a la sustancia 3 y veíamos que, bueno, se ve que es diferente la temperatura final de ese cuerpo. Y esto tiene que ver con la capacidad calorífica que tiene cada sustancia, que es una propiedad inherente y exclusiva de cada sustancia, ¿vale? Entonces a esto se le llama calor específico. Es el calor necesario, más bien la energía necesaria para elevar un grado de temperatura una cierta cantidad de materia, ¿sí? En este experimento se mantuvo constante el tiempo y la cantidad de materia, ¿sí? Pero al ser diferentes, tienen una capacidad calorífica diferente. No es lo mismo
elevar 1 grado de temperatura una cantidad de aire que elevar 1 grado de temperatura una cantidad de agua. Aunque sean la misma masa, al ser sustancias diferentes, tienen una capacidad diferente calorífica. Y esto es el calor específico. ¿Sí? Entonces, aquí aparece ya un concepto más formal de qué es el calor. ¿Sí? Entonces, es una cantidad que fluye a través de una frontera diatérmica. Diatérmica quiere decir que permite el paso de energía térmica de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperaturas. No se tienen que aprender tal cual este concepto, simplemente recordar que es energía térmica en movimiento. ¿Sí? Tenemos en la parte 1, el calor aparece en la frontera de un sistema y durante un cambio de estado, y el calor también se puede manifestar por sus efectos en el medio exterior. ¿Vale? Tenemos ahí el concepto de calor específico, que el calor específico ya les mencionaba yo que es la cantidad de energía, vean, 5 kilojoules para elevar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de esta sustancia. Para elevar solamente 1 grado de temperatura. Existen dos conceptos, uno que es el calor específico a volumen constante y otro que es el calor específico a presión constante. ¿Sale? Ok. No sé si tengan algún comentario los que están de manera virtual. Me voy a permitir agregar una diapositiva antes a la presentación. Sí. Mencionábamos entonces que la primera ley de la termodinámica, voy a regresar un poquito, esta ecuación que aparece aquí arriba, esta de aquí, la podemos escribir como delta Q menos un delta W igual a la energía interna o al cambio de la energía interna de un sistema. Ahora, esto es para el caso de un sistema cerrado, donde tenemos un sistema cerrado y con un volumen fijo, ¿sí? Pero ahora si el sistema es cerrado, pero con un volumen variable, nos permite esta ecuación llegar a un concepto que es el de la entalpía. ¿Sí? No sé si recuerden los que están de manera virtual y ustedes que están de manera presencial, ¿cómo se llega al concepto de entalpía? ¿Qué tendrá o qué es la entalpía? Ok, la energía interna más la presión y el volumen. De esta ecuación que está aquí arribita en rojo, ¿cómo puedo llegar yo a el concepto de entalpía? Despejando la energía interna
A ver, trata de realizar ahí en tus apuntes. Despejando el trabajo. ¿Despejando o sustituyendo? Ok, en vez de despejar el trabajo es más bien sustituir la ecuación del trabajo. En vez de escribir trabajo, escriban los términos de presión por volumen. Ahora, cuando se presenta el caso de la entalpía es en procesos con presión constante. ¿Sí? Entonces, a ver, traten de ustedes de llegar de la ecuación de la primera ley de la termodinámica a una ecuación que sea un balance de energía, pero que ya aparezca el concepto de entalpía. Ok, dice Carlos que la entalpía es la energía que un sistema transfiere a su entorno, ¿sí? Puede ser. O la energía de flujo, también se le llama así, energía de flujo. Alejandro ahí nos pone que es la energía más la presión por el volumen. Ok, entonces de ahí de esa ecuación que ustedes tienen ahí de entalpía, energía interna más presión por volumen, de nuestra ecuación original, del balance más bien de la primera ley de la termodinámica, la ecuación que aparece en rojo, ¿cómo podemos llegar a que aparezca ahora en términos de entalpía? ¿Qué tendrían que hacer? Donde aparece el término de trabajo, sustituyan la ecuación de presión por delta V, presión por volumen. Solo el volumen es variable. Sí, igual. Correcto. Ajá. Vamos a suponer que tenemos un proceso muy similar al que estábamos haciendo el análisis hace ratito. Este sería el estado 1. Aumenta el volumen al estado 2. Y en este caso, a diferencia del problema que hicimos, es a presión constante. ¿Sí? La ecuación de la primera ley de la termodinámica nos dice que es delta Q menos delta W igual a un cambio en la energía interna. La energía interna es una función de estado, entonces la puedo poner como una D normal. Solamente nos interesa su energía interna en el inicio y en el final, no qué trayectoria siguió. Y entonces aquí sería delta Q menos presión por delta V. El volumen es una función de estado, entonces utilizo la letra D normal. Y esta parte de aquí es el trabajo. Sería DU. Si este término de aquí lo pasamos hacia el lado derecho de la ecuación, nos queda delta Q es igual a DU más la presión por el delta V. Y a este término que aparece aquí le llamamos entalpía, que también es una función de estado.
Entonces sería entalpía 2 menos entalpía 1, igual al delta Q. Si yo a este sistema le estoy transfiriendo calor, ya sea por un mechero o por cualquier fuente de calor externa, la forma de evaluar el calor que ganó el sistema sería teniendo en cuenta la diferencia de entalpías. Por ejemplo, si aquí es una sustancia pura como el agua, podemos utilizar tablas de propiedades termodinámicas, tener en cuenta la presión y la temperatura y podemos determinar H1 y H2. ¿Sí? Y entonces aquí, con esta ecuación, podríamos determinar el calor que absorbió el sistema, del estado 1 al estado 2. Muy importante que la entalpía surgió a partir de que la presión es constante. ¿Sí? Ok. En la plataforma de campus virtual, en la pestañita donde dice departamental 1, van a ver 2 archivos, uno que es conversiones, que es un archivo que yo les sugiero que lo impriman, y otro archivo que es las propiedades termodinámicas. No sé si ustedes ya son unos expertos utilizando tablas termodinámicas, propiedades de entalpía, energía interna, entropía, para sustancias como el agua, ¿sí? ¿Sí? Cuando es en términos de calidad, todo eso, ¿sí? Ok, entonces les sugiero que impriman esos 2 archivos para que los tengan siempre de manera física y no estar buscando propiedades en el celular o en la computadora, ¿sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿sí? Mañana vemos dónde nos acomodamos. No, mañana está ocupado aquí. Y para los que están de manera virtual, pues nos vemos igual. Abro la sesión a las 5:30 de la tarde, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y les pido por favor que a todos los que están de manera virtual pongan algún comentario en el chat para tener un registro de asistencia, ¿sí? Nos vemos hasta mañana. Por favor, ¿le puedes apagar el caño? Sale, profe, nos vemos. Nos vemos, que tengan buena tarde.